Manuel Orozco y Douglas Castro, gracias por conversar para la audiencia de esta semana y Confidencial. Douglas, el régimen castrista cubano es el más antiguo aliado político de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la región. ¿Qué impacto político tiene en el Carmen el anuncio oficial de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba sobre estos temas de crisis económica y el modelo político de Cuba 2 meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela? Yo creo que hay que ver los hechos y para mí una de las cuestiones que nos puede decir que es lo que está pasando ahorita en el Carmen es que ellos no han sido solidarios con la Revolución Cubana, partiendo de que la Revolución Cubana fue prácticamente la partera del movimiento sandinista en Nicaragua y eso te dice mucho. Y si nos vamos un poco más para atrás, vamos a ver que pasó lo mismo con Venezuela, con la extracción de Maduro. Ellos realmente prácticamente lo que han hecho es adoptar una estrategia de no hacer ruido, no llamar la atención de Estados Unidos, y es porque realmente temen al uso de la fuerza que la captura de Maduro, luego este bloqueo que es verdadero, pues no como el embargo de toda la vida, en Cuba realmente sí les está presionando y sí les está generando los incentivos pues para por lo menos no seguir radicalizándose como lo venían haciendo en los últimos años y en los últimos meses, porque han mostrado algunos puntos de liberaron a ciertos presos, aunque capturaron a otros, y sobre todo el tema de bajar la retórica. Manuel, hasta ahora hay distintas versiones sobre qué se estará negociando o qué estarán negociando Estados Unidos y Cuba. ¿Se conoce cuáles son los alcances de esas conversaciones, de esas negociaciones? ¿Qué busca Trump y Marco Rubio? ¿Qué objetivos tienen en la mesa la cúpula cubana? Yo creo que lo que hay son conversaciones, no es exactamente un proceso de negociación. Hay eh, diferentes expectativas. El gobierno cubano, Díaz-Canel y, y el estamento político, lo que ellos quieren es lograr un acuerdo con Estados Unidos para que se permita que llegue a continuar el acceso al petróleo cubano. Y mientras tanto, Estados Unidos está buscando realmente que se produzca una transformación económica del país. Entonces, Cuba está proponiendo algunas concesiones, como es el acceso a la inversión extranjera desde Estados Unidos, especialmente de cubanos americanos, o también permitir, por ejemplo, que se produzcan mayores exportaciones hacia Estados Unidos en ese tipo de reformas. La propuesta de Estados Unidos creo que es un poco más amplia, eh, es un poco, digamos, más existencial en el sentido que ellos quieren que la muestra que ofrezca Cuba en relación con lo que ellos necesitan obtener a cambio tiene que ser de manera sustancial, como sería la disolución de la estructura del Estado socialista. Y eso realmente lo que están tratando de hacer en este momento los cubanos es evitar abordar ese punto en particular. Entonces ellos están ofreciendo cosas aparte, como es liberalización económica parcial, cosa que ya hemos visto en los últimos 20 años, básicamente desde principios del año 2000. Douglas, el ex asesor en seguridad de Donald Trump, John Bolton, bautizó hace unos años a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua como la troika de la tiranía. ¿Cuál es la relación entre Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Son dictaduras que comparten más similitudes o hay más diferencias? Bueno, la primera relación que hay que ver es que son relaciones carnales, pues. Es decir, recordemos que el anillo de seguridad que rodeaba a Maduro era las famosas avispas negras cubanas, y ya no digamos de Nicaragua, pues todo el aparato de defensa, seguridad e inteligencia fue fundado por el G2 cubano, por todo el aparato. Es decir, hay una trayectoria de hace muchos años. Yo creo que son regímenes familia, pero son animales distintos de muchas maneras. Pues es decir, Cuba ha avanzado hacia un estado totalitario, donde prácticamente no existe casi ningún tipo de sociedad civil, mientras que Venezuela no, es decir, porque Venezuela es un proceso más reciente. En el caso de Nicaragua, la represión ha sido brutal y claramente la vocación del régimen nicaragüense es totalitaria. Un tema de una reforma económica en un régimen autoritario clásico sí puede tener un impacto en una democratización, pero en un régimen totalitario, una reforma económica no democratiza ese tipo de regímenes. Si no, miremos lo que pasó en Vietnam o en la misma China con las reformas económicas. Esas reformas económicas lo que hicieron fue fortalecer al Partido Comunista porque instrumentalizaron esas aperturas de mercado para consolidarse. Por eso que hay que estar bastante alerta de ese tipo de cuestiones y hace muy bien muchos cubanos al tener miedo de que solo se hagan aperturas económicas. El caso de Nicaragua es diferente porque Ortega es un ortodoxo que sigue a pies puntillas todo el manual del Fondo Monetario Internacional, porque él trata de
proteger el tipo de cambio y toda la estabilidad fiscal. Es decir, Ortega dista mucho de políticas como las que se hicieron en Venezuela y las que se practican en Cuba. Por eso los enfoques son bastante diferentes. En Nicaragua yo sí creo de que al no haber un colapso económico de ese tipo, en el futuro realmente una negociación y un proceso de reforma tiene que ir de entrada al hueso, que es la política. En Venezuela no, porque claramente en Venezuela sí se necesita recuperar la industria petrolera, sí se necesita, y también en el caso de cubano, levantarse de ese colapso, pues, porque yo tengo varios amigos cubanos, personas cubanas, y sí les preocupa la política a todos. Todos quieren libertad. En las calles están gritando libertad, además de agua, luz y comida, pero claramente también tienen muchas necesidades económicas y ese tema de solo ofrecer reformas económicas puede ser de alguna manera atractivo para muchos cubanos, pero yo creo que no es momento para eso. Ya hay bastante desconfianza en que ese tipo de aperturas no son suficientes, que se necesita un cambio radical, aunque podríamos decir que es muy difícil, pero recordemos que todos nos acostamos el 2 de enero viendo a una Venezuela consolidada y el día siguiente una Venezuela que está abierta de alguna manera. Pues yo creo que con este tipo de cuestiones siempre es positivo que se rompa la inercia de alguna u otra manera para tratar de aprovechar las grietas que hay en esa ruptura de inercia, porque lo peor es que no pase nada. Por lo menos ahorita está pasando algo. Y la ruptura de esa inercia en Venezuela, Manuel, ¿se puede prever la existencia de algún efecto dominó entre la caída de Maduro, las negociaciones en Cuba y el impacto en Nicaragua bajo la doctrina Monroe? ¿Qué nivel de prioridad tiene Nicaragua para Trump en su política hacia América Latina en este momento en relación a Venezuela y Cuba? No hay un efecto dominó, o mejor dicho, no hay que asumir un efecto dominó porque sí son países completamente diferentes, tienen circunstancias diferentes. Lo que tienen en común es que son autocracias, son estructuras dictatoriales con más de 10 años de régimen autoritario en sus manos. Sin embargo, el proceso político ha venido ocurriendo casi de manera paralela, independiente del uno del otro, ¿no? Lo que ocurre en Venezuela no dio pauta a lo que pasa con Cuba, sino que lo de Cuba presenta, la crisis política y económica cubana le presenta una oportunidad a la administración Trump de acercarse y abordar el tema cubano. Y realmente la oportunidad es perfecta, es decir, tienes el motivo, tienes la oportunidad y tienes los medios. En el contexto nicaragüense, las circunstancias son diferentes y es importante entenderlo porque de alguna manera la interpretación que uno puede hacer del efecto dominó pueda generar muchas expectativas irreales en el contexto actual. Primero, el efecto dominó ocurre cuando hay realmente un verdadero anillo de poder. La troika, si bien tienen mucho en común y como dice eh, Douglas, hay una relación carnal, realmente institucionalmente no hay mucho vínculo. Lo que hay una solidaridad ideológica y un apoyo mutuo, pero realmente a la hora de la hora ya ves lo que está pasando. No hay solidaridad materializada. La geopolítica, en particular en este momento sobre Irán específicamente, está realmente creando una dificultad mayor para continuar con una política exterior agresiva. En segundo lugar, dentro del estamento burocrático del Departamento de Estado de Seguridad Nacional en particular, sí hay una perspectiva bastante concreta que hay que trabajar en una transformación política en Nicaragua. ¿Cómo? Eso está en un proceso de construcción, no se puede explicitar, pero sí hay una perspectiva dentro de la burocracia. En tercer lugar está la perspectiva política propiamente dicha, que tiene dos aristas, una el Congreso y otra el Ejecutivo. El Congreso realmente quiere tener una política bipartidista sobre Nicaragua, cosa que diferencia mucho a este país de Venezuela y Cuba e incluso Irán. En esta administración, en esta época, realmente el factor político de decisión que toma el presidente Trump tiene un peso gigantesco, un peso realmente que no tiene precedente en la historia de la política exterior de Estados Unidos de los últimos 70 años. Y ese es el tema principal. Si alguien le llega a susurrar al presidente que hay que abordar Nicaragua, la pregunta va a ser, bueno, ¿y qué gano yo con Nicaragua? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que yo le voy a proponer o presionar a Nicaragua? Yo creo que más que pensar un efecto dominó, hay que pensar más que todo en que el,
el gobierno de Estados Unidos no está dejando a Nicaragua a un lado. Pero en este momento lo que están haciendo es tomando nota. Y esto vuelve a tu primera pregunta sobre qué impacto tiene sobre Murillo. Murillo básicamente está haciendo tres cosas. Está apuntando, tomando nota de cuál es el alcance de las negociaciones, las reuniones que están teniendo en Cuba, cómo ellos verían cuál es el rango de flexibilidad que existe. En segundo lugar, calibrando su propuesta, porque ella ya tiene una propuesta cuando llegue el momento de la presión de Estados Unidos. Y en tercer lugar, calcular el riesgo de que ella no logre ganarse esa propuesta con Estados Unidos. Yo creo que en todo sentido la situación está muy adversa para Rosario Murillo acerca de lo que se venga a acercar en el verano especialmente de este año. Pero con esta prudencia de Murillo, con este discurso diplomático mesurado en un reloj de Trump que no sabemos cuánto tiempo tendrá para chocar las tuercas en Cuba o seguir promoviendo o tutelando la política en Venezuela, ¿puede la dictadura de Ortega y Murillo ganar tiempo y pasar desapercibido o inadvertido por parte de la administración Trump antes de las elecciones de medio término? De poder se puede todo, creo. No hay que descartar nada. Sin embargo, la tienen bastante difícil. Yo comparto mucho lo que plantea Manuel, porque realmente la que muestra más vulnerabilidades en todo este escenario ha sido Rosario Murillo, porque hay un punto bastante interesante. Todos estos regímenes están apostando a que al Partido Republicano y al trumpismo le vaya muy mal en las elecciones de medio término. Eso es a todas luces y están tratando de ganar tiempo. En el caso de Nicaragua, yo creo que hay un factor del que poco se habla, pues. Si realmente en Nicaragua van a haber presiones y van a haber negociaciones que traten de envilumbrar reformas posibles, eso tiene que empezar este año. Porque recordemos que en el 2027 hay elecciones farsas y todo sigue igual, pero como el otro año hay elecciones, recordemos que también la constitución nicaragüense marca que el calendario electoral y muchas de las reformas se tienen que hacer un año antes, es decir, en noviembre. Entonces, si de aquí a noviembre nosotros vemos que no hay presiones, que no hay negociaciones y que no se comienza a hablar de ese tema, es que claramente la dictadura, y es lo que yo creo, sigue con su plan, pues de que seguir en este camino de consolidación autoritaria, de radicalización y tal vez apostar a la sucesión, aunque yo creo que pues, en el momento no se vislumbra eso. Yo siempre he sido creyente de que Ortega va a estar ahí como un tótem al que van a instrumentalizar, siendo la figura que los cohesiona a ella. Creo que Rosario Murillo menos que ahora tenga la tentación de tratar de asumir ese rol preponderante. Realmente sí, así es. Rosario Murillo quiere manejar un bajo perfil. La propuesta, la estrategia de ellas es mantenerse desapercibidos, pero yo creo que es muy difícil, primero por lo que mantiene Douglas, en el sentido de que el proceso político realmente tiene una fecha de vencimiento que tiene que ver con el proceso electoral. Y en segundo lugar, la estrategia de Murillo ha sido básicamente cuando la presión es decir, vamos a tener elecciones, van a ser elecciones libres, van a haber partidos políticos. Pueden llegar incluso al extremo de decir, cualquier persona puede participar excepto los traidores a la patria. Y ese va a ser un punto de inflexión y de presión de parte de Estados Unidos. Pero la propuesta de ella es electoral, para tratar de que ella logre continuar su sucesión dinástica a su manera. Y esa es una forma de pasar desapercibida, prometiendo que van a haber elecciones. Y pues yo creo que Estados Unidos no se la va a tragar tan claro de cómo es el país, pero esos dos elementos realmente son los que están privando en este momento sobre la perspectiva de Murillo y usando, sí, a Daniel Ortega como un muerto vivo. Hablaban sobre los intereses y sobre las diferencias que también están muy marcadas entre cada uno de estos países. En Nicaragua, por ejemplo, no hay petróleo como en Venezuela, tampoco hay una crisis económica como en Cuba, pero sí hay un estado policial, corrupción, confiscaciones, una dictadura dinástica que violenta los derechos fundamentales de los nicaragüenses. ¿Eso no puede llegar a representar un posible escenario de crisis con la administración Trump? Nicaragua necesita estar de una manera más preponderante en la agenda. ¿Cómo Nicaragua está en esa agenda? Creo que es una de las grandes discusiones. Y aquí está el punto de qué gana la administración Trump. Efectivamente, somos un país que a nivel de recursos no tenemos mucho que ofrecer, pero estratégica tal vez algo, y aquí es algo importante. Esa estrategia, para mí lo más importante es que lo que se trata sobre todo de negación de influencia de potencias
extraamericanas, es decir, Rusia, China, la misma Irán, en el hemisferio occidental. Yo creo que en ese paso Nicaragua sí representa, prácticamente si cae Venezuela y cae Cuba, después va a ser el único país que va a estar antagonizando contra esa estrategia de Estados Unidos, que no sé realmente si va a ser asumida pues por los sucesores de Trump, sean estos republicanos o demócratas. Yo creo que una manera hacia eso se apuesta pues a nivel estratégico a más largo plazo. Entonces yo creo que ese es un punto, y en eso hay que destacar que Nicaragua sí se estaría convirtiendo nada más como el único país que representa los intereses de esos países. Manuel, pero además del efecto Trump, la dictadura y la sucesión dinástica de Rosario Murillo enfrenta otros escenarios de crisis a lo interno, por ejemplo. El asunto no es si hay un escenario de crisis o no, sino cuáles son los determinantes que puedan cambiar o aumentar la vulnerabilidad en la que se encuentra Rosario Murillo en este momento. Um, y uno puede ser el económico. Hay una contracción económica que va a afectar a Nicaragua este año porque hay una disminución del crecimiento de las remesas y al mismo tiempo una exigencia que ha hecho Estados Unidos hacia Nicaragua y que Nicaragua está en la etapa evasiva ha sido la relación con fuerzas malignas, como dice esta administración Trump. Y eso incluye la relación con China. La probabilidad de que China continúe apoyando a Nicaragua financieramente es baja. Y eso tendrá efectos sobre la capacidad de sostener la captura de Estado que ha venido realizando el gobierno de Murillo. Entonces, esos dos factores económicos son importantes y coinciden también con que el país tiene obligaciones ya muy altas en sus compromisos multilaterales. Ya está pagando el 6% del Producto Interno Bruto en amortización de la deuda. La demanda importadora de Estados Unidos va a disminuir, ya está desacelerándose. Por otro lado, hay un fenómeno importante y es que dentro del círculo de poder, el número de operarios, de personas que trabajan con Rosario Murillo se ha venido disminuyendo. Si en el 2019 nosotros manejábamos alrededor de 300 operarios que trabajaban para ella, en este momento el número realmente está entre 50. Y el nivel de lealtad puede que se mantenga en los 4 más importantes, pero ellos realmente están básicamente en un momento en donde están tratando de mantener una superficialidad del control político. Un aspecto importante, porque lo que tienen en común Cuba, Venezuela y tal vez Irán son 3 cosas muy importantes de las cuales Nicaragua puede que las comparta también. Una es un liderazgo obsoleto. 2, obsoleto e impopular. 2, la protesta social, la gente salió a la calle. Y 3, algún nivel de contracción económica. Cuba en el extremo, cerca de un colapso, Venezuela en medio, con una situación crítica, e Irán con una incapacidad de satisfacer las necesidades. Pero esos 3 factores han estado presentes. ¿Cuál es la probabilidad de que la situación económica de Nicaragua empeore? Es alta. En una encuesta que hice este mes, el nivel de insatisfacción que tienen los nicaragüenses sobre la estructura económica, sobre las condiciones económicas del país es altísimo y subió en comparación con una encuesta que hice hace 2 años. Ellos creen que las cosas están peor que antes. Segundo, hay una correlación muy estrecha que ellos tienen entre la economía y su percepción de libertad. Entre peor estén económicamente, menos se sienten libres. Entonces, yo creo que eso es importante y el liderazgo obsoleto, el aspecto crucial de todo esto es que las opciones de reemplazo para Rosario Murillo se han disminuido. Y ella sigue pensando en que Laureano Ortega sea su principal pieza. Aparte de Laureano Ortega, pieza de liderazgo, realmente no queda nadie más. Quedan ejecutivos como los Reyes. Pero el ejército no está involucrado en querer ser parte de este proceso en el largo plazo. Entonces, es un factor importante que tomar en cuenta en todo esto de lo que vos te mencionás como crisis.
En enero, la administración Trump cuestionó la legitimidad de la copresidencia y de alguna forma también el liderazgo de Rosario Murillo. Desde entonces, Estados Unidos ha enviado distintos mensajes en demanda de libertad de presos políticos y recientemente el rechazo también de la confiscación de una empresa minera estadounidense. Se conoce, Manuel, que exista intentos de acercamiento diplomático por parte del régimen de Ortega en Estados Unidos con la Casa Blanca para evitar mayores presiones políticas. No, hay reuniones eh, de tipo protocolario, hay reuniones de comunicación, de cese a la represión, hay respuestas evasivas, han habido reuniones sobre cómo lidiar con el tema de las visas, entre otras cosas, ah, pero Nicaragua está en esa etapa, evadiendo, saludar, respetar, decir todo bien, lo que necesiten, aquí estamos. Eh, Creo que uno de los temas críticos eh, para Rosario Murillo es qué va a pasar con Brooklyn Rivera, porque Estados Unidos ya hizo claro que necesita saberse una prueba de vida en momentos que se cree que está muerto y que murió básicamente bajo las manos de la dictadura, sin debido proceso legal. Entonces, eh, lo que hay es interacción. eh, el acercamiento puede llegar después cuando eh, Estados Unidos asume el riesgo político de presionar a Nicaragua porque ya Nicaragua se cruzó la raya en muchas cosas. El New York Times esta semana reveló que como parte de las negociaciones con Cuba, Trump habría pedido la renuncia de Díaz-Canel como presidente de Cuba. En Venezuela, la presidenta designada Delcy Rodríguez destituyó al ministro de Defensa y máximo jefe militar Vladimir Padrino. Pero en ambos casos, hasta ahora, nada sugiere que ni garantiza una transición política democrática en ambos países. ¿Qué plantea estos escenarios en la configuración del poder en Nicaragua? Bueno, el poder ahora está en manos de una sola persona, en manos de Rosario Murillo. ¿Es una opción para ella continuar promoviendo su entronización dinástica en 2027? Yo creo que más que una opción es su vocación, es decir, porque recordemos que aquí hay un tema inclusive hasta irracional, es decir, aunque esté contra viento y marea, ellos van a insistir, pues, y no solo Rosario Murillo, sino el régimen sandinista y toda la nomenclatura a establecerse en el poder porque tienen intereses y porque se va a escuchar bastante simple y sencillamente no son demócratas. El cambio no se va a dar por sí solo, hay que provocarlo, hay que hacer cosas. También el tema de que Nicaragua está en la agenda, eso se tiene que trabajar, no va a caer en la agenda de la noche a la mañana, pues creo que eso hay que estar bastante claro. El deber de la oposición en el caso de Nicaragua es precisamente de que estemos en la agenda y que realmente se logre ese cambio, porque solo retomando la pregunta que hacías anterior sobre escenarios de crisis en Nicaragua y ese tipo de cuestiones, pueden haber las crisis que puedan haber, pero el punto es que tiene que haber acción política y para eso tienen que suceder cosas en Nicaragua. Y si no suceden cosas en Nicaragua a lo interno, difícilmente puede pasar algún cambio, porque sin eso no hay nada. Y esa es la apuesta de Ortega, y con esto finalizo. Ortega apostó a cerrar el espacio político en Nicaragua, preveyendo que internacionalmente no se iba a hacer nada. Pero ahora de que no importa que no haya espacio político en Nicaragua y que el escenario internacional sí puede hacer algo, como pasó en Venezuela, realmente esa estrategia se le está un poco resquebrajando, pero hay que abrir también el frente interno en Nicaragua. Manuel, en un artículo que publicaste en Confidencial, sugerís que esta crisis de los aliados de Ortega presenta una vulnerabilidad de Rosario Murillo y una oportunidad para los nicaragüenses. Ya hemos conversado un poco del dilema que podría estar atravesando la dictadura y que podría estar atravesando en el Carmen, pero ¿cuáles son las oportunidades, desafíos y responsabilidades en este caso, bajo esta coyuntura que presenta a los grupos de oposición que están dispersos en el exilio? Los grupos cívicos yo no les llamo oposición porque realmente no hay oposición política en Nicaragua. Hay grupos cívicos que tratan de movilizarse de alguna manera. Lo han hecho muy poco, pero el punto de partida de ellos es, en primer lugar, tener claro qué es lo que los nicaragüenses quieren, no qué es lo que el exilio quiere, que además es diferente de la diáspora. La diáspora, el exilio y los nicaragüenses son tres actores completamente diferentes. Y el exilio cree que los nicaragüenses quieren cosas que ellos están imaginando,
pero fundamentalmente los nicaragüenses están hablando de la situación económica y que la situación económica es realmente un problema bastante existencial para ellos y que eso también es una situación relacionada con su percepción de libertad. Los nicaragüenses se sienten que no están libres y entre mejor están, se sienten más libres. Entonces, entender esa realidad es el punto de partida. Diga, y si vos querés promover cambio y te decís que es un grupo político opositor, pues tenés que saber qué es lo que quiere tu gente. En segundo lugar, hay que tener una estrategia y la estrategia tiene que tener por lo menos tres aristas. Uno, con el pueblo propiamente dicho, que te permita crear una estrategia de resistencia popular en la calle que cambie realmente la perspectiva más general de la población sobre la dictadura, de manera que el lenguaje de la calle desmoralice a Rosario Murillo. Ya se ha hecho mucho. Muchos golpes ha recibido del parte del pueblo de Nicaragua Rosario Murillo frente a cosas que ella ha hecho, entre otras es el rechazo a los chinos, por ejemplo. En segundo lugar, se requiere montar eh, una red nacional territorial de activistas políticos. Obviamente estoy hablando de un país totalitario. Dentro de ese contexto hay formas en cómo se establecen esas redes. El trabajo es realmente consolidar y fortalecer la capacidad política de ese liderazgo. Y en tercer lugar, vos usabas la palabra acercamiento. Y sí, es importante tener un acercamiento con actores dentro del círculo de poder porque todo proceso de transición política va acompañado por alguien que en el círculo de poder se asume el rol de gerenciar una transición política. Y aquí hay diferentes disidentes dentro del círculo de poder que jugarían un rol importante, pero por lo menos el acercamiento te permite desde la oposición señalizar. Esas tres cosas son elementos estratégicos importantes que acompañados con saber lo que el nicaragüense quiere, te permiten por lo menos cambiar los términos de referencia que tenés en relación con la dictadura. Y eso pues la vulnerabiliza más y te crearía otra oportunidad de trabajar con la comunidad internacional que te tomaría en serio. Este ha sido un tema bastante complicado porque la comunidad internacional no toma en serio a los grupos que se autoidentifican como la oposición nicaragüense. Por mucho que se quieran codiar, que dicen que son amigos de un senador o que son brothers del congresista fulano de tal, etcétera, la realidad es otra.